La escuela, ese largo viaje que millones de niños y niñas en todo el mundo tienen que hacer. Pero, ¿y si además tuvieran que desplazarse en solitario, entre miles y miles de desconocidos, ir a clase y volver a casa sin ningún tipo de supervisión adulta? En Japón es muy normal ver a niños por la calle solos, yendo a la escuela o volviendo a casa, incluso de noche. Esto es algo que sorprende a muchos países, incluso hay también documentales sobre este tema. Yuko, que ha sido estudiante y niña en Japón, ¿qué nos puedes contar del tema? Sí, en Japón parece que muchos niños van solos a la escuela, caminando, en tren, en autobús. Es que en Tokio hay muchos trenes y metros, entonces es más fácil. Sí, más sencillo moverse, ¿no? Sí. En la época de Edo había muchas escuelas pequeñitas llamadas Terakoya y creo que había muchos sitios. Los niños no necesitaban ir lejos, ¿no? Si los niños viven cerca, van a escuela juntos en grupo. Ahora es igual, en cada barrio hay una o más escuelas públicas, entonces los niños no necesitan ir tan lejos. Como dice Yuko, no es una costumbre ni... Como dice Yuko, no es una costumbre ni nada que se haga desde hace poco tiempo, sino que ya desde la era Edo la costumbre era que los niños fueran solos a esos terakoya, y ahora pues con las escuelas ocurre lo mismo. Es como se concibe y es así como siempre ha sido, y pues todo el mundo lo acepta, ¿no? Lo único que pasa es que los niños, aunque vayan solos, porque no siempre van solos, a veces también van con sus padres, los llevan en bici, los llevan en coche, caminando con el abuelo, pero además los que van sin ningún tipo de supervisión de adultos forman parte ya de un grupo, forman parte del sistema Senpai y Kouhai, donde los chicos mayores, los de cursos superiores, los Senpai, son los que se encargan de cuidar a los jóvenes, a los Kouhai. Entonces no es raro ver a un grupo de estos chicos donde están los mayores, los Senpai, llevando de la mano a los más pequeños. Es como que se juntan en una calle en grupo y van todos juntos. ¿Van solos? Bueno, van acompañados, pero a veces lo hacen sin adultos. Y además vamos a ver también que existen un montón de facilidades. Sí, la gente ayuda mucho a los niños. Por ejemplo, hay voluntarios que normalmente son personas mayores y guían a los niños a la escuela. El camino es por aquí y normalmente está en semáforo o peatones, y para que los niños crucen bien o no se pierdan, ¿no? Que por aquí el camino. O también algunas madres con sus bici vigilando por ahí. Ellas también son voluntarios, como Bohan Patrol, la patrulla de las madres. Y también ellas vigilan a los niños. Y por Dios, no podían faltar nuestras queridas voces, Yuko, que salen por los altavoces. En muchos de los Periscope, estos que hemos hecho, muchas veces han salido las voces esta. Incluso más de una vez nos han cortado mientras estábamos grabando en algún blog. Me parece que algunos ya sabréis de las voces que hablamos. Además es que tenemos los altavoces aquí justo al lado, pero a 20 metros. Todos los niños para casa. Pero esas voces no son otra cosa sino avisos. Son en plan, los niños van a regresar a casa, ya va a anochecer, y también nos invitan al resto de los vecinos, al resto de la comunidad, a controlar, a vigilar que los niños no se pierdan, a vigilar si hay algún tío raro por ahí. Entonces al final queda todo como un apoyo mutuo entre toda la comunidad, como que todos velamos por la seguridad de todos. Es como algo así, ¿no? Desde ya los senpai, los kohai cuando son niños, hasta los propios vecinos. Mira, esta calle de 8 a 9 no se pueden pasar coches porque School Zone. Porque es la escuela, vamos, sí, está aquí. Una zona de School Zone. Entonces ahí no se puede entrar con el coche, hora, ¿no? Sí. Pues sí, Yuko tenía razón, ahí lo pone. Prohibido pasar con el coche entre las 8 y las 9. School Zone. Pero las bicis sí pueden, ¿no? Porque aquí vienen todas las madres con los niños. Sí. Todo el tema ten cuidado, Yuko, que está en rojo. Hablando de seguridad, mira, aquí también hay lo de School Zone. Todo el tema de la seguridad es como muy serio, ¿no? Se toma muy en serio. Y al final, pues para cuidar a los niños y en general a todo el vecindario, a la comunidad, pues hay un montón de recursos. Y bueno, muchos de ellos yo no los conozco, lo estoy aprendiendo ahora gracias a Yuko, y además nos va a contar muchos más. Cacao. Calentito, ¿no? ¿Tienes frío? Sí. Vamos a ir a otro sitio porque hace frío un poquito.
calentito, estoy sentada, que a gusto. También hay otras ayudas, por ejemplo, algunas casas o tiendas ponen carteles en la puerta para que los niños cuando tienen problema por la calle pueden entrar en esa casa como refugio, ¿no? Como un refugio, bien, sí, sí. Para estar seguro. La gente que recibe esos carteles es como asociación de los padres o asociación de los vecinos o restaurantes, algunas personas que tienen seguro, ¿no? Si no, está un poco peligroso. Sí, claro. Pero es la policía la que se los da. Sí, la policía le dan los carteles. ¿Ves, Yuko? Ese recurso no lo conocía hasta ahora que lo has dicho tú. Pero por la calle se pueden observar otras cosas, como por ejemplo, los niños de primaria, los que son de primer año, tienen unos gorritos y unas maletas de color amarillo muy chillón que cantan en la oscuridad. O sea, son muy fáciles de ver. Imagino que será para, no sé, cuando se pierde o cuando hay mucho tráfico, si pasa un coche o algo, una bicicleta por la acera, que hay muchas, pues para que sean fáciles de ver, ¿no? Y otra cosa que es la que más me llamó la atención son unas cosas de plástico de colores que tienen los niños colgadas del cuello. Yo no sabía para qué servía, o sea, yo veía muchos niños con eso colgado y a veces también los veía como hablando como si fuera un teléfono y yo decía, bueno, ¿cómo va a estar hablando por ese cacho de plástico que no funciona? Pues resulta que sí funciona, es un teléfono operativo, claro, yo pensaba que no, yo pensaba que era como para disimular que están hablando con sus padres y que nadie se acerque, ¿no? Ningún malhechor. Pero sí que es verdad que funciona, es un teléfono móvil perfectamente operativo y además tiene GPS y no sé si internet, pero el internet capado, no puede visitar todas las páginas. Pero lo bueno es que ese GPS, si tú te sales fuera del radio para el que supuestamente está destinado, le llega un mensaje a los padres de que algo está pasando, ¿no? El niño ha salido fuera de la zona de control parental. Y aparte también tiene un botón que si el niño ve que hay peligro, está pasando algo, lo pulsa y le llega el mensaje a varios familiares. La verdad es que está muy chulo, a mí me gustaría tener uno para mí por si me pierdo. Y algunos tienen como alarma, ¿no? Alguien viene y quita, no sé, así. Lo arranca. Y Ajá. entonces, ¿Sí o qué? entonces los vecinos, ¿qué ha pasado? No van a salir a la calle. Eso se llama bohanberu. Está muy preparado, ¿no? Ten cuidado. Normalmente Japón es muy seguro y mucha gente colabora para que los niños puedan ir a escuela solo, sin problema. Por eso es normal que los padres dejen sus hijos ir a la escuela solo, ¿no? Desde pequeño tenemos que aprender a colaborar con la otra gente y hacer nuestras cosas. Tenemos muchos sentimientos de grupo. Nuestros senpai nos ayudan una vez, entonces cuando nosotros nos convertimos en senpai, también ayudamos a los más pequeños. Os toca a vosotros, ¿no? Sí, nosotros nos toca, entonces lo cuidan, ¿no? En Japón hay un programa que se llama Hajimete no Otsukai. Graban a los niños la primera vez que sus padres le mandan algo. Por ejemplo, tienes que comprar leche en la tienda y entonces las cámaras graban mientras ellos están comprando por la calle solo, ¿no? Pero ese programa es muy viejo, ¿no? Sí, desde pequeño. Ya cuando era niña también. Ya hace 70 años o así. No sé, pero si Japón no fuera seguro, no podría hacer ese programa. Pues si no, vaya riesgo tendrían los niños, ¿no? ¿Sabes qué pienso yo? ¿Qué? Que si Japón fuera de verdad tan seguro, no existiría todo eso de los niños con los teléfonos colgados al cuello, los voluntarios, todas las madres que van con las bicis controlando. Pero creo que es muy poco de crimen de los niños, ¿no? Apenas escucho esa noticia. Ah, yo quiero comer esto. Tengo antojo de esto. A partir de hoy. Junto da. ¿Eh? Yo la verdad, Yuko, no me opongo a ningún antojo tuyo, ¿eh? Te acompaño en todos. La verdad es que sí, Japón para tener más de 127 millones de personas es bastante seguro. Pero eso no quiere decir que no haya ladrones, que no haya secuestradores, ni pedófilos, ni ese tipo de cosas. Sí los hay. Que merece la pena exponer a tus hijos a un posible peligro, aunque este sea de escasas posibilidades. No lo sé, yo ahí ya no me meto. ¿A ti te daría miedo, Yuko, si nuestro hijo fuera solo a la escuela?
No. ¿Confías en las calles de Japón? Sí. Spiderman lo salvará. Spiderman, qué pedazo de inglés me ha salido ahí. No, de todas maneras, los niños no tienen por qué ir siempre solos a la escuela y la escuela no siempre está lejos, ¿eh? Es que esto funciona de una manera un poco diferente a mi país. En Japón, si vives en un distrito o en un barrio, te pertenece ir a una escuela pública. Tú no la puedes elegir. En el caso de las escuelas privadas sí que las eligen los padres, pero en la pública mandan al niño donde le toca. Y como te va a tocar en una escuela que está dentro de tu barrio, pues tampoco es tan lejos. Por eso muchos de los niños que se ven solo cogiendo el tren pertenecen a escuelas privadas. Fijaos bien porque van a tener un uniforme, un gorrito, y normalmente las escuelas públicas no tienen uniforme. Los hay que sí, pero lo normal es que sean de escuelas privadas. Sí, yo tenía un problemita porque hasta los 8 años yo iba a la escuela en autobús, pero después nuestro barrio construyeron una escuela nueva y tenía que ir caminando 3 kilómetros y se tardaba 30 minutos o 40 minutos caminando. No puedes ir a una escuela que tú quieres, ¿no? Donde te toca. O sea, que es lo que os dije antes, de que cada uno tiene que ir a la escuela que le toca en su barrio, ¿no? Entonces a ti te puede tocar muy cerca de la escuela, porque está dentro de tu barrio, pero como tu barrio sea muy grande, aunque haya una escuela más cerca de tu casa, pero que no sea de ese barrio, no puedes ir a esa. No. Tienes que a que ir. veces en la misma calle, pero hay otra ciudad y otra ciudad, ¿sabes? Y te toca ir a la que está lejos. Típico. ¿Y vosotros cuando ibais al cole, cómo lo hacíais? ¿Ibais caminando o os llevaban en coche o ibais en autobús? Dejadlo Pues en los los comentarios. comentarios. Si os ha gustado este vídeo, dale a like. ¿Y dónde nos vemos, Yuko? Negutita Bro. En Negollita Bla.